tengo que reconocer. Así que me es muy grato volver aquí, ¿no? Después del día de ayer. Y hoy para hacer algo que es muy propio de la tradición de Israel, el estudio. Y mucho más, precisamente, en el día del Shabbat. Porque el Shabbat está asociado, obviamente, al descanso. Pero la idea no es el ocio, sino trabajar, pero trabajar en el campo del espíritu, no en el campo material. Cuando nació la idea de poder estar aquí en la comunidad del fin de semana, solo para aquellos que no saben, yo, se dijo que estoy ahora en condición de curador y médico. El año pasado, el 30 de junio del año pasado, después de 30 años, dejé de servir en mi función de curador de los rostros de la muerte y curador de mi esposa del hijo. Pero desde entonces tengo más trabajo. Porque tuve 6 meses solamente para ordenar mi vida y desde enero llegué a México como profesor visitante del Colegio de México. Paralelamente estuve enseñando en otras universidades, en la Universidad Hebraica, en la Universidad Americana. Y desde finales del mes de mayo empecé con en México, todavía sigue siendo, por unos días más, el centro, pero ya estuve en los Estados Unidos, vengo de El Salvador, hoy a la noche estoy regresando a México, por eso desde ya les digo, yo tengo que terminar a las 4 de la tarde. De aquí me voy al aeropuerto. Y desde México, el día 17 de julio, ya parto para Costa Rica, para la Feria Internacional del Libro. Voy a presentar el nuevo libro que presenté aquí el jueves en la Fundación de Don Enrique, de los Pueblos de América, y de ahí sigo para Chile, Argentina. De Argentina voy a Brasil, voy a Uruguay y vuelvo a casa a trabajar. Israel el 17 de agosto. Entonces, dentro de esta visita, obviamente tengo la oportunidad de conocer muchos puntos, todo tipo de marco. Así que agradezco muchísimo a la comunidad que me permite aquí estar en esta comunidad donde veo también una realidad sociológica muy interesante. Judíos y cristianos se reúnen en una sinagoga para estudiar. Así que me agrada mucho ser parte de esta experiencia. El tema que elegí, como ustedes ven, todos tienen ya las hojas, pero necesita para el examen después. No sé por qué se ríen. Yo lo llamé el concepto de desierto de la fe de Israel y de la comunidad. Porque, obviamente, desde que yo llegué aquí, específicamente a Ecuador, hace una semana atrás, y pude conocer mensajes, museos, las iglesias, de tener contacto con autoridades de Ecuador, planeando probablemente un futuro congreso para marzo del próximo año. Y obviamente en cada uno de los lugares la gente esperaba que yo hablara de estos temas. Y yo fui repartiendo los temas, cosa de no aburrir a la gente y no aburrir. Y entonces, por ejemplo, cuando en la Cancillería, el día martes, ¿no? El día martes, don Enrique, el presidente de FUPA, presentó su libro sobre el mundo antiguo, hice una presentación que la llamé de la monolatría al monoteísmo. Pues al otro día estuve en la Biblioteca Nacional y ahí, como resultado de un encuentro totalmente casual con el presidente de ustedes, con Novoa en Jerusalén, cuando estuvo visitando Israel, y le ofrecí que si yo venía aquí a Ecuador, ¿por qué no compartir mis conocimientos en museología? Precisamente cuando el nuevo MUNA empieza ahora, ¿no?, a construirse el gran proyecto nacional. El presidente dijo ese Novoa nos dijo a los presentes
él quiere que ese sea su legado. Se mete en el museo, cosa que me llamó mucho la atención para mí. Entonces, en la Biblioteca Nacional me encontré con curadores o restauradores y ahí hablé específicamente sobre mi institución, el sector del el día jueves, cuando presenté mi libro Curato, es un resumen de los 30 años de mi actividad como curador. Ahí hablé específicamente de los rostros del Mar Muerto. Presenté la información arqueológica, hablando de por qué son importantes para el judaísmo cristiano. Pero no tuve oportunidad hasta ahora de desarrollar un tema monográfico. Y eso lo voy a hacer con ustedes. Y a través de ese tema, digamos, para aquellos que tienen conocimiento, leyeron sobre el tema, creo que los pueden enriquecer. Entonces empezamos. El tema del desierto es un tema que tiene una fundamental importancia en la historia del pueblo de Israel. Pero más allá de la historia, en la memoria colectiva. Porque cuando nosotros queremos hablar de la historia del pueblo de Israel, por supuesto, cuanto más tenemos que retroceder en el tiempo, dependemos en última instancia de los textos. Y obviamente, si hablamos de los orígenes de Israel, lo que tenemos básicamente son las escrituras. Y de las escrituras tenemos el Pentateuco. Ahora, esta no es una clase universitaria donde puedo entrar yo en detalles, pero el Pentateuco es una obra monumental que no tiene paralelo en el mundo antiguo. Pero desde mi perspectiva como historiador, el Pentateuco no es una obra que Moisés recibe del monte Sinai. Eso es lo que afirma la tradición, es lo que nosotros celebramos en Shavuot. Pero no es la manera en que realmente los biblistas, los historiadores, entendemos cómo se creó esa obra monumental. Es el resultado de siglos. Y no es un tema que voy a desarrollar acá, no porque no pueda, sino porque nos llevaría a otro lugar. Pero si yo tengo que resumir esa obra monumental, que comprende materiales desde los orígenes mismos de Israel, en su etapa preliteraria, es decir, la etapa oral, que la podemos ubicar más o menos alrededor del siglo XII a.C., hace 3200 años. Ese sería más o menos el momento en que empieza a aparecer lo que va a ser el futuro de Israel. Y obviamente con el tiempo, tradiciones orales se fueron agregando, mitos, leyendas, sagas. Luego en algún momento también se fueron acumulando materiales escritos que no tenemos. Pero suponemos que probablemente tanto en el reino de Israel como en el reino de Judá, desde el siglo X empiezan a escribirse materiales en palacio o en los marcos religiosos, por ejemplo, los templos llevaban sus propios archivos y sus propios materiales. Nosotros creemos que la actividad literaria en Israel comienza a ser muy significativa a partir del siglo VIII antes de nuestra era, que es la época de los grandes profetas, empezando con Isaías. Y a eso se fueron sumando otra vez materiales. Cuando el Pentateuco, según nosotros creemos, lo que llamamos la Torá, los judíos, se conforma como tal entre el siglo VI y siglo IV antes de nuestra era. Les hago la vida fácil, porque obviamente es muy complejo, pero es un proceso muy largo. La Torá, el Pentateuco, dentro de las Escrituras, lo que llamamos la Biblia hebrea, los judíos y los cristianos del Antiguo Testamento, ocupa un papel destacado. Digamos, la parte más sagrada de la Biblia hebrea es la Torá. Probablemente también porque es la parte más antigua, que de alguna manera se conformó con
texto básico de la identidad de Israel. Y en ese texto es bastante a veces problemático establecer qué hay de historia, qué hay de material legendario. Todos nosotros nos hemos formado así. Tenemos una imagen determinada de cómo es la historia. Esa imagen es el resultado del texto. Por eso nosotros, la imagen que tenemos para nosotros, eso es la historia. Y por eso yo distingo, y hay que distinguir, entre lo que cuenta el texto y la memoria colectiva de la nación. Esas tradiciones fueron conformando su identidad. Espero haber sido claro en mi. Por eso, sea historia o sea memoria, cuando nosotros hablamos del pueblo de Israel, el comienzo del pueblo de Israel está asociado al desierto. El primer texto que usted tiene en la página 1, luego de haber contado sobre la salida de Egipto, un tema muy complejo, que hay de historia en la salida de Egipto, a pesar que nosotros los judíos todos los años durante siglos, miles de años celebramos la salida de Egipto. Por ejemplo, no tenemos ninguna prueba que Israel haya estado en Egipto. No tenemos ninguna prueba que haya habido una salida como esa. Pero otra vez, no es nuestro tema, no quiero entrar ahora en el tema. Como sea, según la narración bíblica, el pueblo salió de Israel y se encuentra en el Sinaí. Los israelitas llegaron al desierto del Sinaí al tercer mes de haber salido de Egipto. Después de salir de Refidim, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon allí mismo frente al monte. Moisés subió a encontrarse con Dios, pues el Señor le llamó desde el monte y le dijo: anuncia estas mismas palabras a los descendientes de Jacob, a los israelitas. Vosotros habéis visto lo que hice con los egipcios. Los he traído a donde yo estoy como si viniera sobre las alas de un águila. Así que si me obedecéis en todo y cumplís mi pacto, seréis mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Diles todo esto a los hebreos. Entonces nosotros cuando leemos el texto tenemos esa imagen donde el pueblo de Israel está acampado al pie del monte Sinaí. En el capítulo 20, con truenos y relámpagos, aparece Yahvé. Por única vez en las Escrituras, Yahvé le habla al pueblo, no a un personaje individual, al pueblo, ¿sí? Y le revela los 10 mandamientos. Ese momento es un momento fundacional en la historia de la nación. Como dije, no sé si sucedió o no en la historia. Tampoco tenemos muchas posibilidades de poderlo comprobar. Pero la memoria colectiva habla de un momento que es fundacional. Ese es el momento cero en que nace el pueblo de Israel. Hasta ese momento, me recuerdo, no hay pueblo. Hay patriarcas, hay hijos de patriarcas, ¿sí? Pero todavía no hay pueblo. La unidad política se constituye a los pies del monte Sinaí. Y el documento que establece las relaciones entre las dos partes de la alianza, una es Yahvé y otro es el pueblo. El pueblo se compromete a cumplir lo que establecen los 10 mandamientos. Y por lo tanto, ese texto, esas tablas, son realmente el testimonio de la alianza eterna establecida entre Yahvé y Israel. Pero lo que quiero es que piensen un momento que es muy llamativo, que el pueblo de Israel no nace en la tierra de Israel. El pueblo de Israel nace en el desierto, entre civilizaciones, entre Egipto y la tierra de Canaán. Según el relato bíblico, salen de Egipto para ir a Canaán. Y en una tierra de nadie, cuando nace el pueblo de Israel. Es decir, el pueblo de Israel nace en una geografía que está más allá del espacio humano. Porque ¿qué es el desierto? Es todavía la tierra como fue hecha con las manos de Dios. Es decir, el pueblo de Dios nace en un territorio que no es un territorio de hombres, sino un territorio que le pertenece a Dios. En un territorio geográfico que no está asociado con la civilización. Es como que el pueblo de Israel nace en un mundo diferente, según el relato.
Si nosotros seguimos el relato bíblico, es interesante que el relato bíblico en el Pentateuco nos presenta a un pueblo de Israel muy problemático. Siempre se queja, ¿no? Incluso hasta le dicen a Moisés que hubiera sido mejor quedarse en Egipto. Por ejemplo, Enrique me atendió durante toda la semana y le dije que a mí me puso una situación muy comprometida. Porque siendo argentino, judío e israelí, ya va una semana y no me puedo quejar. Les aseguro que me esfuerzo, pero no he encontrado fallas, así que Vanessa, a ver si se esfuerzan ustedes. Y eso es lo que caracteriza la historia. El pueblo de Israel muestra desconfianza. El pueblo de Israel precisamente no cree y no muestra fidelidad a Yahvé. Y eso realmente todo el tiempo genera una tensión hasta el punto que Dios castiga a Israel. Porque los que salieron de Egipto no son los que entran. Toda la generación, incluyendo a Aarón y Moisés, mueren en el desierto. Es la nueva generación la que va a entrar, según el relato bíblico. Sin embargo, en otro texto de la Biblia hebrea, en el libro de Jeremías, el gran profeta de Israel, que es el profeta de finales de la época del primer templo, él es de la época cuando se destruye, perdón, el primer templo por los babilonios. Es decir, finales del siglo VII, comienzo del siglo VI. En el capítulo 2, fíjense lo que dice el libro de Jeremías, fuente 2 de ustedes. El Señor se dirigió a mí y me dijo, que habla el profeta Jeremías, ve y habla a la ciudad de Jerusalén y grita para que lo oigan bien. Así dice el Señor, recuerdo que cuando eras joven me eras fiel, que cuando te hice mi esposa me amabas, me seguiste a través del desierto, tierra donde nada se cultiva. Es sorprendente que la presentación de la historia, la versión de Jeremías, es diferente de la que tenemos en el Pentateuco. En el Pentateuco, el pueblo israelí siempre se queja, muestra infidelidad, hasta el punto, como dije, que Yahvé castiga a Israel. Pero en esta nueva versión, ¿cómo presenta la época del desierto? Una época ideal de fidelidad. Es decir, frente a la generación de Jeremías, en donde el pueblo realmente se revela como un pueblo que no cumple el camino de Yahvé, que finalmente, según la Biblia hebrea, por eso Dios castiga a Israel, por no haber cumplido las normativas. Presenta la época bíblica de una manera que podríamos llamar la época del desierto romántica. La idealiza. Esa fue una buena época, en donde Israel mostró fidelidad, no la del profeta Jeremías. Entonces empezamos a ver cómo va cambiando la imagen del desierto. En una parte de la Biblia hebrea, en el Pentateuco, se presenta la época del desierto como una época muy problemática, donde precisamente Israel mostró infidelidad y desconfianza hacia Yahvé, y luego en generaciones posteriores se empiezan a idealizar la idea del desierto. Y ahora, cuando en la historia los judaítas, como consecuencia de la destrucción del templo, fueron llevados al exilio, no todos, a pesar de que las escrituras nos dan la sensación que la tierra de Israel se vació. En realidad, no es eso lo que sucedió. Los judaítas quedaron en la tierra, Judá, pero la inteligencia, el rey, los miembros de la corte, los sacerdotes, inclusive, por ejemplo, el joven profeta Ezequiel, los profetas sabios fueron llevados a Babilonia. Y no pasaron muchas décadas hasta que el pueblo de Israel, los judaítas, todavía no son judíos. El término judaíta apela o hace referencia al lugar geográfico, Judea, no a su identidad religiosa. Eso va a suceder más tarde con el adjetivo de judío.
ellos van a regresar a la tierra de Israel. Históricamente eso sucede cuando en el año 538, como resultado de la derrota del imperio neobabilónico por los persas, comandado por Ciro II el Grande, emite un decreto, el cual nosotros sabemos sobre su texto en dos versiones, en el libro de Esdras, capítulo 1 en versión hebrea, y en el capítulo 6 en versión en arameo. No voy a entrar en detalles técnicos porque hay todos y cuáles son las diferencias, pero los estudiosos creemos que realmente sucedió algo así en la historia. Tenemos incluso una manera indirecta para probarla, no directa, indirecta para probarla. Y eso es lo que permitió ahora que, a diferencia de los babilonios, que junto con los asirios habían seguido una política de destierro de los pueblos, a fin de debilitarlos e evitar que se levantasen contra los imperios. Los persas hacen exactamente lo contrario. Permiten como política imperial que aquellos pueblos desterrados vuelvan a sus pueblos de origen. El texto de Esdras no hace ninguna alusión que sea parte de una política imperial general, porque obviamente el texto bíblico está centrado en Israel, que son contar una historia para los historiadores. Pero en realidad sabemos que esa fue una política de los persas. Fíjense qué diferencia, ¿sí?, hoy la relación entre los judíos, Israel e Irán, con esta política de tolerancia por parte de Ciro II el Grande, permitiendo a los pueblos, incluyendo a Israel, como nos cuenta la Biblia hebrea, de que regresen. Y en este momento, en cuanto probablemente un poco antes de que eso sucediera, en Isaías 40 tenemos el siguiente oráculo, y ahora abro un paréntesis. El libro de Isaías es el libro de unos profetas más grandes en la historia de la humanidad. La tradición judía considera a Isaías tal vez en la segunda posición de después del mismísimo Moisés. El libro de Isaías, como me imagino que lo conocen mucho en los presentes, es un libro extenso. Tiene 66 capítulos. Pero, desde el punto de vista del estudio de la literatura bíblica, el libro de Isaías es una antología, no es un libro en sentido moderno. Hay un autor que lo escribió de comienzo al fin. Eso es lo que querían, obviamente, los antiguos. Pero la realidad no es eso lo que sucede. Muy sintéticamente, en el capítulo 1 y 39 de Isaías, con algunas excepciones, contienen oráculos que tienen como origen muy probablemente al mismísimo profeta, pero el autor no es el profeta. Él incluso no escribió eso, porque en la antigüedad la práctica era algo parecido a lo que está sucediendo aquí. El profeta o el maestro enseñaba, y los alumnos oyen. Es decir, los alumnos no escribían, oían las palabras y después las memorizaban. Y pasaba tiempo hasta que esas tradiciones se empezaban a escribir. Por eso, por ejemplo, no solamente Isaías lo escribió, tampoco Jesús escribió los evangelios. Es decir, sucedió lo mismo. Lo que caracterizaba a Jesús era la palabra. Y los seguidores de Jesús oían al maestro y memorizaban las palabras. Y en algún momento esas palabras empezaron a ser escritas. Pero no fueron escritas como libros. Se empezaron a escribir como frases o unidades literarias pequeñas, y con el tiempo se fue creciendo esa literatura. Comentó es un poco más complejo. Entonces, ¿y por qué les explico esto? Porque a partir del capítulo 40, los biblistas afirman que esas palabras o esos oráculos no son del profeta Isaías. Nosotros decimos es Isaías, pero no es Isaías. Porque Isaías, el profeta Isaías, vivió hace 2800 años, en la época de los asirios. Y aquí estamos 200 años después de los otros. Y entonces, en algún momento, entre los babilonios,
técnicamente el imperio neobabilónico, y los persas. Un profeta que no sabemos quién fue, y por eso en la literatura lo llamamos el Deutero Isaías, o el segundo Isaías. No sabemos quién es, pero está dentro del libro de Isaías. Capítulo 40 dice así, fuente 3. Vuestro Dios dice, consolad, consolad a mi pueblo. Hablad con cariño a Jerusalén y decidle que su esclavitud ha terminado, que ya ha pagado por sus faltas, que ya ha recibido de mi mano el doble de castigo por todos sus pecados. Es decir, el profeta trae ahora esperanza a los desplazados. Y como diciendo, es cierto, según la teología bíblica, Dios castigó a Israel. Obviamente, la Biblia hebrea no supone que los dioses babilónicos vencieron a Israel. Sucedió porque Dios, castigando a Israel, permitió que los babilonios destruyeran a Israel. Esa es la teología bíblica de la historia. Pero el profeta bien trae un mensaje de esperanza, diciendo, Dios también a esto le pone fin. Y ahora van a venir buenos tiempos. Y una voz grita, es decir, una voz que sería una voz angelical, una voz que viene del cielo, que anuncia, preparad al Señor un camino en el desierto, trazad para nuestro Dios una calzada recta en la región. ¿De qué desierto está hablando? El desierto de Siria. Es decir, el profeta, la realidad en la que se produce este oráculo es en Babilonia. Por lo tanto, el anuncio de salvación va a ser la salida de Babilonia, cruzar el desierto sirio para llegar a la tierra de Israel. Es decir, que vemos que en Isaías 40 aparece un tema que lo encontramos en otras partes de Isaías. Es el tema del segundo éxodo. Para esa época, los judaítas creían en el tema del desierto. ¿Sí? Porque la tradición, y ya dije, no importa ahora si es histórica o no, no viene a cuento, ya se había transformado en un mito fundacional de la nación. Por ejemplo, un profesor de Tel Aviv escribió todo un libro mostrando cómo el tema del éxodo cruza todas las escrituras. Lo que muestra que estamos hablando de un tema fundacional. Como dije, poco importa si sucedió o no en la historia. Israel no entiende su historia si no piensa en el éxodo. Y por lo tanto, para el siglo VI ya era un hecho que había habido un éxodo. Y entonces, como había habido un éxodo, una vez saliendo de Egipto, ahora va a haber un nuevo éxodo, pero saliendo de Babilonia. Es decir, vemos aquí que se transformó el éxodo de Egipto en un paradigma de la historia de la salvación. Es lo que se muestra en Isaías 40. Ahora, significa que vemos cómo el tema del desierto, que en el origen, como vemos en el Pentateuco, no parece asociado a algo positivo, empieza a ser imaginado como un marco geográfico asociado a la salvación. Y entonces ahora ya llegamos a la segunda parte de este encuentro sobre el desierto de Judea en el judaísmo del segundo templo. Yo solamente quiero saber, ¿ustedes prepararon aquí también café o algo así? ¿Qué más hay? No quiero saber si el menú vale la pena. Entonces, yo lo que sugiero es lo siguiente. Yo sugiero, siempre llega un momento que la tensión baja, ¿no? Vamos a hacer la segunda unidad, va a haber un pequeño break, pero con el compromiso de que ustedes, cuando yo diga el tiempo, ustedes lo cumplen. No en el espíritu latino, escribiendo solo en las reglas. ¿Es cierto? Porque ayer, por ejemplo, teníamos que el servicio empezaba a las 7. Todavía no había venido gente, yo, ¿no? Entonces, por eso les digo. ¿Sí? Ahora, un poco para que se ubiquen. Miren, la época del primer templo, que son los comienzos de Israel, como dije, comienzan allá por el siglo XII y se termina
con la destrucción del templo de Jerusalén y el exilio. Y a partir de ese momento comienza un nuevo periodo en la historia de Israel, que en realidad podemos decir su nuevo periodo civilizatorio. Por ejemplo, en el año 2020 publiqué mi anteúltimo libro, que lo llamé Los judíos en la antigüedad, que lo publicó el Colegio de México en la serie Historia de Uduma, en donde precisamente presenté la complejidad de este periodo, que son cerca de 700 años de historia. Es la época que llamamos la historia posbíblica, el periodo del Segundo Templo, incluso algunos, a pesar de no ser precisa, la denominación la llaman la época de Jesús. Jesús aparece al final de la época. Como dije, es una época del Segundo Templo, también llamada la época intertestamentaria. Otra vez, no es un término muy exacto, pero la idea es como si fuera entre el primer templo y el segundo templo. Lo que pasa es que buena parte de la Biblia hebrea, que llamamos intertestamentaria, el primero es por la Biblia hebrea, ¿no? El primer testamento, el Antiguo Testamento. Buena parte de la Biblia hebrea se escribió en el segundo templo, no en el primer templo. Así que no es un buen término. Pero, digamos, se acostumbran a muchos círculos ya utilizarlo. Ahora, entonces, cuando nosotros nos movemos a esta época del segundo templo, más precisamente para la época greco-romana, para ubicarlos, ¿sí? Estos 700 años se dividen en tres grandes periodos. Hay una época persa de 200 años, luego viene la época griega, cuando Alejandro Magno, el gran conquistador, el más grande de la historia, llega en 332 al oriente, conquista la tierra de Israel, y eso se extiende hasta el año 63 antes de nuestra era, cuando llegan los romanos, con Pompeyo el Grande, y empieza ahí la época romana hasta el final de la época, que sería no solamente con la destrucción del templo de Jerusalén en el 70, sino con la derrota de los rebeldes contra Roma, la segunda revuelta, que se conoce como la revuelta de Bar Kokhba entre 132 y 135. Y ahora, cuando nosotros llegamos a la época grecorromana, y más específicamente para los finales de esa época, empezamos a ver en las fuentes históricas algo muy llamativo. Otra vez empieza a jugar un papel central en el concepto de desierto. Por ejemplo, en la página 2 de ustedes, fuente 1, tenemos un relato que nos hace el gran historiador judío Flavio Josefo. Flavio Josefo, un sacerdote de origen, nacido en Jerusalén, descendiente de madre de los macabeos, es decir, pertenece a la aristocracia de los semiluganos. Incluso fue uno de los líderes de la revuelta contra los romanos en la Galilea. Y después una historia un poco compleja, termina pasando al bando de Roma. Y termina sus días viviendo en Roma, protegido por la casa imperial romana. La familia se llamaba los Flavianos. Esa familia pertenecía al Vespasiano, y su hijo Tito y Domiciano, y por eso Yosef ben Matitiahu, ese es el nombre de él en hebreo, se transforma en Flavio Josefo. Flavio por los Flavianos, y Josefo por José, ese es el nombre en hebreo. Y Josefo vive en la segunda mitad del siglo I. De paréntesis, no conoció a Jesús. Escribe tradiciones sobre Jesús, pero no lo conoció. Tampoco lo conoció como Bautista, porque ellos son de la primera mitad, él es de la segunda mitad. Y fíjense la historia que lo cuenta José. Los impostores y los hombres falaces persuadían a la multitud que los siguieran en el desierto. Obviamente que el llamar a estos líderes, impostores y hombres falaces, habla en realidad más sobre Josefo, como los veía, a lo que ellos eran en realidad, como la gente lo veía. Josefo los tilda de impostores y engañadores. Decían que allí les mostrarían signos y señales que solo pueden producirse por obra y providencia de Dios. Muchos que los creyeron sufrieron los castigos que merecían por su locura. Pues Félix es el procurador romano,
En la primera época se lo llamaba el prefecto, pero aquí en el 41 se lo llama, al gobernador se lo llama procurador. Pues Félix los hizo ejecutar cuando le fueron entregados. En ese tiempo llegó a Jerusalén un egipcio que simulaba ser profeta y quiso persuadir a la multitud que ascendiera con él al monte de los Olivos. Aquellos que no conocen la geografía de la tierra de Israel, el templo de Jerusalén está en el monte Sidón, tradicionalmente, o el monte Moriah, y hacia el este está el valle del Cedrón, y del otro lado del Cedrón está el valle de los Olivos, el monte de los Olivos, que se encuentra a la distancia de 5 estadios de la ciudad. Les dijo que desde allí venían caer por su orden los muros de Jerusalén. Y les prometió abrirles un camino para volver a la ciudad. Cuando Félix oyó tales cosas, ordenó a sus soldados que tomaran las armas. Salió de Jerusalén con muchos soldados de caballería y de infantería y atacó al egipcio, los que estaban con él. Mató a 400 de ellos e hizo prisioneros a 200. En cuanto al egipcio, eludió el encuentro y se escapó. Es decir, tenemos aquí Josefo en una sección de una obra monumental que se llama La Antigüedad de Judías. Tiene 20 libros, que escribe en Roma y que cuenta la historia del mundo desde la creación del mundo hasta la época de él. Obviamente, en la historia del pueblo de Israel. Nos habla en toda una sección de grupos rebeldes. Esto es importante porque en ese contexto también hay que entender, por ejemplo, por qué Josefo en Antigüedad de Judías, en el libro 18, alude, por ejemplo, a Juan el Bautista y Jesús. Es decir, más allá de las creencias cristológicas, hay que verlo en esa tensión entre distintos grupos de la época romana contra el Imperio Romano. Estamos hablando acá de grupos rebeldes, pero ven que aquí estos líderes llaman al pueblo a ir al desierto o alejarse de la ciudad. Empezamos a ver algo interesante, y es que empieza a aparecer ahora el desierto como una alternativa geográfica, religiosa e ideológica a la ciudad. Porque cuando dice cuando comenzó diciendo que los persuadió a que vayan al desierto, decía que allí le mostrarían signos y señales. Uno no esperaría que Dios revele sus señales en el templo. Y ahora en realidad dicen que no es en el templo, fuera del templo. Un gran historiador de la Universidad de Jerusalén, Daniel Schwartz, escribió un artículo fascinante donde habla sobre el concepto de templo y desierto en la época del Segundo Templo, en donde podemos ver que el desierto en la mentalidad judía de esos años empieza a funcionar ahora como la alternativa ideológica a lo que sucede en la ciudad. ¿Qué sucede en la ciudad? El templo. Pero el templo se transformó en un tema polémico en la época grecorromana. En el año 2016, yo escribí un libro en España que lo llamé Del tabernáculo al templo, sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo, donde traté de rastrear cómo se va desarrollando la institución del templo desde la antigüedad, en su primera etapa de desarrollo, que es el tabernáculo y las tradiciones del desierto, hasta la destrucción en la época de Roma. Un tercio de mi libro habla solamente sobre la polémica sobre el templo. Y la enorme mayoría de los materiales es de la época grecorromana. Eso no significa que no hubiera polémicas antes, pero los textos aquí, ya los testimonios no son tan profusos. Los tenemos que leer entre líneas. Hay testimonios, pero en realidad es más difícil de rastrear. Nadie de la época grecorromana, porque nos llegaron fuentes alternativas, como es los rollos del Mar Muerto, de literatura apócrifa. Estamos en mejores condiciones para un poco entender la complejidad de la institución del templo. Lo que puedo decir de manera de síntesis es que la institución del templo entró en crisis. Para muchos grupos se había transformado en un lugar repudiable, tanto sea
desde una perspectiva moral como desde una perspectiva ritual. Por ejemplo, es en ese contexto que tienen que entender la famosa escena de Marcos 11 y los paralelos. Cuando según los sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, Jesús llega a Jerusalén para morir. Él sabe que eso es lo que le espera en Jerusalén. ¿Se acuerdan qué es lo primero que hace Jesús? Sube el túnel. ¿Sí? Entonces comienza a dar vuelta las mesas de los cambistas y vendedores de palomas. ¿Qué dice? Citando dos textos bíblicos, uno es Isaías 56, que él esperaba que fuera una casa de oración. ¿Qué se encontró? Era una cueva de ladrones. Está citando que Jeremías 7. En Jeremías 7, les recuerdo, el profeta dice que no se crean que por ser la casa de Abel, Dios no la va a destruir. Porque si ellos no cumplen las normativas de Yahvé, le va a pasar lo que pasó en Shiloh y finalmente terminó siendo destruido el templo. Es decir, que el hecho de que aparezca en ese contexto Jeremías 7 significa que en realidad, como yo también lo creo, el Jesús de la historia ya veía que el final del templo de Jerusalén estaba cerca. Pero no era solamente propio de él, era propio de grupos piadosos en la época del Segundo Templo que se oponen por distintas razones, como dije, al templo de Jerusalén, incluyendo también la comunidad de los muertos, sobre eso vamos a ver ahora. Es decir que todo esto, por supuesto, nos lo dice José. Nosotros creemos que en realidad estos son solamente rebeldes oponiéndose a Roma, pero hay que recordar que la aristocracia de Jerusalén también había hecho buenas relaciones con los gobernantes. Por lo tanto, detrás de la política estaba también la experiencia religiosa. Y la alternativa ante eso es el desierto. Conocen Jerusalén, saben que está muy cerca del desierto. No hay que viajar mucho. ¿Sí? Muy cerca. Uno desde el monte Scopus, en el norte de la ciudad, uno ve ahí nomás el desierto. Pero luego tenemos otros textos que nos empiezan a mostrar que Josefo, en realidad nos cuenta de algo que hay otras fuentes que hablan de lo mismo. Fíjense la fuente número 2. Cuando ya estaban a punto de meterle en el cuartel, Pablo preguntó al comandante del batallón: ¿puedo hablar contigo un momento? El comandante le contestó: ¿sabes hablar griego? Entonces, ¿no eres tú aquel egipcio que hace algún tiempo organizó una rebelión y se echó al desierto con 4.000 guerrilleros? Decir aquí, por ejemplo, tenemos un testimonio alternativo y paralelo a la tradición que tenemos en Josefo, en donde nos habla precisamente de un egipcio que otra vez encabezó una revuelta y van ¿a dónde? Al desierto. Fíjese la fuente 3. Volvemos a Josefo. Cierto fado procurador de Egipto, un cierto mago de nombre Teudas, persuadió a un gran número de personas que llevando consigo sus bienes los siguieran hasta el río Jordán. Es decir, que si estamos en Jerusalén, para ir al Jordán tenemos que ir hacia el este. Afirmaba que era profeta y que de su manto se abrirían las aguas del río y el tránsito lo resultaría fácil. Nosotros conocemos ese milagro. No solamente es el milagro que se abren las aguas cuando salen Israel de Egipto, en el mar de las Cañas, sino que es el milagro que, según los textos bíblicos, sucedió cuando Josué cruza con Israel, desde la tierra de Moab hacia la tierra de Israel, y se abren las aguas. Otra vez siguiendo el paradigma de la salvación en la historia del Éxodo. Y aquí sucedería lo mismo, pero en sentido inverso. Ellos están yendo hacia el este, de oeste hacia este. En vez de entrar, van a cruzar y van a ir a lo que es el actual Jordán. Con estas palabras se engañó a muchos, pero Fado no permitió que se llevara a cabo esta insensatez. Envió una tropa de a caballo que los atacó de improviso, mató a muchos y a otros muchos hizo prisioneros. Teudas fue también capturado, y habiéndole cortado la cabeza, como más o menos se termina todo en el oriente y también en Egipto, la llevaron a Jerusalén. Y estas cosas acontecieron siendo Jusio Fado procurador. Entonces, hay una discusión si en realidad este Teudas
el que habla Josefo es realmente la referencia en Hechos, si se refiere al mismo Dios. Pero más allá, vemos que algo está pasando en esos cielos. Es decir, todos estos movimientos en donde vemos rebeldes que llaman a la gente y que los llevan al desierto, sacándolos de la ciudad, no viendo en la ciudad el lugar en donde se producirá la salvación, sino la salvación se va a producir en el desierto. Significa que empezamos a ver que el desierto se empieza a asociar también con esperanzas del fin de los tiempos, de liberación, lo que llamamos la escatología. Si lo que quiero que vean es cómo el concepto de desierto va asumiendo nuevas características. Y ahora entonces, lo que acabo de leer sobre Teudas en Josefo, fíjese que dice Hechos 5, 43. Recordad que hace algún tiempo se levantó Teudas alegando ser alguien importante, que unos 400 hombres le siguieron, pero a este lo mataron, sus seguidores se dispersaron y allí acabó todo. Esto es importante porque, como ven, cuando tenemos fuentes alternativas e independientes, una es Josefo y otros son, en este caso, Hechos de los Apóstoles, que es la segunda parte del Evangelio de Lucas, lo que nos muestra que estamos hablando probablemente de tradiciones ciertas desde el punto de vista histórico. ¿Por qué? Porque nosotros los historiadores necesitamos controlar la información con otras fuentes alternativas. Porque si tenemos solo una versión, ¿cómo sabemos si es cierta o no? Pero si vemos que fuentes alternativas independientes hablan de un Teudas, y acá podemos discutir si es el mismo Teudas o es otro, pero más allá de eso, parecería ser que estamos hablando de un fenómeno social de gran inestabilidad política religiosa. Ahora, quiero ahora mostrarles cómo el desierto empieza a tener características novedosas en esa época. Y eso es a través de un testimonio personal de Flavio Josefo. Flavio Josefo escribió 4 grandes obras. La primera, Guerra de los Judíos, un testimonio popular. Él relata lo que ven sus ojos, que es la destrucción de Jerusalén y el templo por los romanos, la obra monumental, Antigüedades Judías, y luego tiene 2 obras pequeñas, pero muy importantes. Una que se llama Contra Apión, es un texto apologético contra un antisemita egipcio llamado Apión. Y otra se llama Vitae, que es una autobiografía. La primera vez en Occidente que alguien escribe o recurre a un género literario como ese, donde él cuenta su vida. Por supuesto que muchos detalles son muy favorables a Josefo. Si él no lo hace, él no tenía Fox News, no tenía Twitter. Entonces lo que hace, él escribe su versión. Pero a pesar de todo eso, fíjense la historia que nos cuenta en su autobiografía, La Vitae, secciones 10-12. Fuente 5. Cuando tenía alrededor de 16 años, quise tener experiencia personal de las sectas que hay en nuestro pueblo. Acá tengo que señalar que a pesar de que los textos acostumbran usar el término secta, el término que él utiliza en griego, que es agibresis, no significa secta, significa escuela de pensamiento. Es decir, secta es un término sociológico, ¿sí? Josefo no usa ese término. Él habla de escuelas filosóficas, al igual que existían en el mundo grecorromano. Existen los pitagóricos, existen los cínicos, existen los epicureos, entonces existen los fariseos, los saduceos y los esenios. Dice así, son 3, la primera de los fariseos, la segunda la de los saduceos y la tercera la de los esenios, según he dicho en otras ocasiones. Es decir, pero fundamental, especialmente es muy importante para los esenios. Por total tenemos 3 sobre los esenios y Josefo es el más importante. Pero quiero continuar. Él dice, ¿sí? En otro lado yo hablé que hay estos 3 tipos de grupos, que son, como te dije, escuelas filosóficas. Y luego dice, de este modo pensaba yo, si conocía todas ellas, podría escoger la mejor.
Y así, a fuerza de ser duro conmigo mismo y de soportar muchas cosas, pasé por las tres. Y después de haber comprobado que ninguna experiencia de aquella me resultaba suficiente, oí hablar de un tal Vanus que vivía en el desierto. Te van a creer que es el paraíso terrenal, todos quieren vivir en el desierto. Es la única fuente histórica que conocemos en todo el mundo antiguo que habla de Vanus. No tenemos otro testimonio. Todo lo que sabemos es lo que dice José. De alguien que parece haber sido muy famoso, hasta tal punto que él, viviendo en Jerusalén, oye, no sabemos si recibió un WhatsApp. ¿Cómo sabe de Vanus? Significa que el nombre de Vanus se había transformado en muy famoso, hasta el punto que él deja la ciudad de Jerusalén y se va al desierto. Llevaba un vestido hecho de hojas, comía alimentos silvestres, se lavaba varias veces de día y de noche con agua fría para purificarse. Y me dice su discípulo. ¿Te recuerda a alguien esta figura? Bien. Juan el Bautista. Ahora, Vanus no es Juan. Son épocas diferentes. Él está hablando de la segunda mitad del siglo I. Juan el Bautista de la primera mitad. Así que no es contemporáneo. Pero tenemos una tradición en el Nuevo Testamento sobre Juan el Bautista. Tenemos otra sobre Vanus, exclusiva, en el Vita de Josefo, pero nos muestra que estamos frente a un fenómeno sociológico religioso que existe en sus años. Es decir, que el desierto se transformó en un lugar atractivo hasta el punto que gente dejaba su lugar de residencia para ir al desierto. Quiero que entiendan, el desierto probablemente es el desierto que está cerca de Jerusalén. En verano llega a 50 grados a la sombra. Ese es el lugar no son las Islas Bahamas. Entonces tiene que pensar, ¿y por qué alguien va a querer vivir así? ¿Acaso los hombres en la antigüedad preferían vivir en condiciones que nosotros los modernos no querríamos? ¿Por qué alguien como Josefo, que vive lo que conoce la arqueología de la tierra de la época romana, vive en el barrio herodiano? Hoy ustedes, si visitan Jerusalén, pueden ir a las casas y ver cómo vivía la aristocracia de Jerusalén. Probablemente una de las casas era como la de José. El estilo era como se vivía en Roma y en Pompeya. Y si alguien había nacido en esas condiciones, Josefo pertenece a la aristocracia de Jerusalén, porque va a querer dejar esas condiciones para ir a vivir en el desierto, con varios. En realidad parece un Tarzán. Significa que empezamos a ver acá un nuevo modelo de hombres que probablemente reflejan una nueva percepción, intuición religiosa. De Vanus no sabemos nada. ¿Sí? Pero, dice, después de estar con él durante 3 años, una vez cumplido mi propósito, regresé a la ciudad. 3 años. Josefo dijo que él lo que quería era satisfacer su sed de conocimiento. 3 años. Significa que Vanus en realidad debe haber sido una persona culta, sino que hizo 3 años. Puede haber recordado, saber cartas, que hicieron 3 años. Imagínense 3 años sin wifi. Significa que por lo tanto podemos presumir cosas, como yo lo escribí en algún lado, a pesar que no tengo manera de probar. Es decir, Vanus debe ser un intelectual. ¿Quién podría llegar a grandes conocimientos en la época de la Segunda Guerra? Los sacerdotes. Y por lo tanto no es imposible suponer que si era un sacerdote, por ahí venía del gran centro cultural del mundo antiguo, de aquí en Jerusalén, que no está muy lejos. Además, por ejemplo, dice que acostumbraba a purificarse día y noche. ¿Quién se purifica por el tiempo? Los sacerdotes. Por lo tanto, pensar que Vanus, a pesar que el texto no lo dice, ha sido originalmente un sacerdote, formado precisamente en la sabiduría de Israel. Es ahora en el desierto, viviendo como Tarzán. Pero si pensamos que esta figura nos recuerda a Juan el Bautista, es interesante la analogía. Porque según la tradición de Lucas, y solo Lucas lo sabe, Juan el Bautista también viene de una familia sacerdotal. Su padre, Zacarías, está sirviendo en el templo cuando se le aparece el arcángel Gabriel.
Y luego nosotros no sabemos nada de Juan el Bautista. Sabemos que nace, y solo al final, en el último versículo de Lucas, el capítulo 1, dice que se crió en los desiertos. Todo lo que nos dice. No nos dice qué está haciendo en el desierto, cuándo se fue al desierto, cuánto tiempo estuvo en el desierto. Pero después, cuando nosotros lo encontramos predicando su mensaje de salvación, ¿dónde lo encontramos? En el desierto. Y Mateo es el único que dice que es el desierto de Judea. Nosotros evangelistas no lo dicen, pero Mateo lo dice. Más o menos, también lo vemos vestido como un primitivo, cubierto con piel de camello, comiendo langostas. Significa que estamos frente a dos fuentes independientes, que no se conocen entre sí, pero hablan de un fenómeno que parece haber existido en esos años: la fascinación del desierto. Es decir, no sabemos quiénes vamos, pero sabemos que Juan el Bautista viene del círculo sacerdotal. ¿Por qué como sacerdote dejó a su familia? No sabemos. Pero probablemente también él se haya sentido decepcionado de lo que sucede. Y probablemente lo que él hace, toda su teología de bautismo, que se anuncia la salvación, tiene que ver como una respuesta a lo que está sucediendo en Jerusalén. Como ven, como siempre sucede en la historia, nosotros en realidad somos detectives. Es decir, queremos encontrar al asesino, ¿sí? pero nos faltan los datos. Entonces vamos a dar un pase, que yo lo que encuentro como fascinante. Tenemos un dato aquí, tenemos un dato allá, empezamos a ver y tratamos de llenar el vacío. Porque obviamente nos falta toda la información. Pero si tuviera la información, no tiene fascinación. Por eso me gusta el mundo antiguo antes que el mundo moderno. Hoy en el mundo moderno estamos abrumados de información. Cuando llega al mundo antiguo tenemos poca información y entonces tenemos que usar la imaginación. Es decir, empezamos a ver ahora que el desierto es un lugar que fascina a hombres como vanos, como dijimos también en el caso de Juan Bautista, y como sucede con José. Es decir, es un lugar en donde yo puedo volver a una vida más auténtica. Porque así entiendo el desierto. El desierto es el lugar de origen de Israel. Mientras que la ciudad, por el templo, en realidad entendemos que es visto como un lugar de corrupción. No se han entendido también a lo largo del tiempo las ciudades. Entonces está asociado en realidad no solamente con la sabiduría, con la actividad cultural, sino también con la prostitución, con la violencia, con los robos. Por eso la gente también deja las ciudades, ¿no? Y eso no solamente la época moderna. También Jean-Jacques Rousseau veía también la París de su época también como un lugar corrupto. Encontraban que en el mundo primitivo, los salvajes, ahí estaba la verdadera vida sana. ¿Por qué? Porque estaba en contacto con la naturaleza y no con la cultura. Porque en última instancia la ciudad corrompe. Y muy probablemente todo esto también es lo que entendemos en estos textos. Y una cosa para que vean cómo esto tiene una larga historia. ¿Quién es el primer constructor de una ciudad en la historia del mundo según la Biblia hebrea? Caín. El primer asesino también es el primer arquitecto. No quiero ofender a ningún arquitecto. Pero es interesante, ¿no? Es interesante que la Biblia hebrea asocia a la ciudad, que siempre la ciudad está asociada a la sabiduría, el templo, los sabios, también como un lugar de muerte y corrupción, asociado con la figura de Caín. Es decir, que nosotros podemos ya intuir que en Génesis 4 hay una polémica contra el concepto de sabiduría, porque la sabiduría humana aleja al hombre de Dios. Interesante. En un capítulo anterior tenemos la historia del paraíso, donde lo que buscan es sabiduría. La sabiduría, al final, el querer alcanzar la sabiduría, el precio fue la expulsión del paraíso. O estoy en la ciudad, me lleno de sabiduría humana, o estoy fuera de la ciudad, y estoy en un paraíso y me acerco a Dios. Interesante, ¿no? Y para ir terminando esto antes del café, que veo que se han intentado,
No vamos a tener mucho tiempo, más o menos, vamos a ver unos 10 minutos, no más, porque yo necesito el tiempo, le dije a los 4 minutos. Entonces, yo antes aludí a Juan el Bautista, ¿no? Por eso, fíjense, ahora vamos a centrarnos específicamente en esa figura. En página 3, fuente número 6. Principio de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. El profeta Isaías había escrito: envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. ¿Es Isaías eso? No, eso es Malaquías 3:1. Después dice: una voz grita en el desierto, preparar el camino del Señor, abrir el camino recto. Si aquí ven, hay dos textos que lo que tienen en común, en español se nota, pero en hebreo es muy claro, es que la misma expresión que aparece en Malaquías 3 aparece también en Isaías 43, que es abrir el camino. Es decir, Malaquías, les recuerdo, es el último profeta según la expresión. Está asociado realmente al final de los tiempos. Antes de llegar al final de los tiempos, en el día del juicio, ¿quién va a aparecer? Elías. No es casualidad entonces que el texto trae a Malaquías asociado con el final de los tiempos, el último de los profetas, con una voz que clama en el desierto. ¿Qué texto está citando? Isaías 40, versículo 3. Pero en una versión distinta, como nosotros los judíos leemos el texto. Fíjense acá. Yo lo traje el texto, ¿se acuerdan de la primera página? Que dice, la fuente es 3, versículo 3. Una voz grita, 2 puntos, preparad al Señor un camino en el desierto. Esa es la manera que el texto tiene que ser leído en la tradición tradicional masorética. Una voz grita, 2 puntos, preparad el camino. En la versión que aparece en los 70 y en el Nuevo Testamento, el versículo se tiene que leer: una voz grita en el desierto. No una voz, 2 puntos, una voz grita, 2 puntos en el desierto. Es una voz que grita en el desierto. Ustedes dicen, pero no hay mucha diferencia, es fundamental la diferencia. Porque en la lectura que aparece de Isaías 43, en la Septuaginta, en griego, o en el Nuevo Testamento, lo que se pone énfasis no es que sea en el desierto, es una voz que grita. ¿Cuál es la voz que grita en este contexto? Juan el Bautista. Les recuerdo que los textos antiguos no tenían ni vocalización ni signos de puntuación, por eso se pueden leer de manera diferente. Si tenemos en las fuentes antiguas 2 maneras diferentes de leer el mismo versículo. ¿Cómo lo leen? En la tradición masorética y cómo en la tradición de los 70 y Nuevo Testamento. Y dice así: sucedió que Juan el Bautista se presentó en el desierto bautizando a la gente. Les decía que debían convertirse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonase sus pecados. Toda la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírle y confesaban sus pecados, y Juan lo bautizaba en el río Jordán. Juan iba vestido de ropa hecha de pelo de camello, que se sujetaba el cuerpo con un cinturón de cuero y comía langostas y miel en monte. Tengo que reconocer que aquí en la comunidad se come mejor. En su proclamación decía: después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera me dejo agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo soy bautizado con agua, pero él lo bautizará con el Espíritu Santo. Es decir, quiero que entiendan lo siguiente. Nosotros conocemos a Juan el Bautista fundamentalmente por 2 fuentes básicas: lo que dice el Nuevo Testamento y lo que dice Josefo. Josefo no lo conoce, pero en su época ya la tradición se ve transformada en tan popular que él da testimonio de Juan. Es importante la tradición de Josefo, porque en la tradición de Josefo, en el libro 18 de las Antigüedades, no hay rastros o restos cristológicos. No es que el texto nos dé a suponer que está asociado con Jesús o hay un eco de lo que dice el Nuevo Testamento. Dicen, ¿por qué va a suceder eso? ¿Por qué vamos a pensar eso? Porque una cosa que tienen que saber es que todos los manuscritos de Josefo son cristianos. Dios no se interesaba en Josefo. No lo preservaron. Josefo solamente lo conocemos en un material de la época medieval, que probablemente viene de las versiones latinas de la zona de Josefo.
una obra judía. Se llama Crónicas de Yerahmiel, del siglo X. Pero los judíos no conocían la tradición de José. Entonces decimos que se creó un judío, pero José durante siglos nadie había oído su nombre. Todos los manuscritos son cristianos. Por eso, cuando tenemos a Josefo como argumento, siempre tenemos que ser un poco sospechosos de lo que dice, porque si suena mucho a algo cristiano, decimos por ahí cuando lo transmitieron los escribas, lo que hicieron es modificar el texto. Entonces damos adiciones cristológicas. En el caso de la tradición de Juan Bautista, no la hay. Pero Josefo no la asocia con Jesús. La asociación de Juan el Bautista es en los evangelios. No es en Josefo. Y luego de haber presentado a Juan el Bautista, dice, por aquellos días Jesús salió de Nazaret, en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. Ahora, obviamente conocemos la tradición de los evangelios que asocia el nacimiento de Jesús con Belén. Hoy en día es ahí donde se celebra, ¿no?, con los cristianos el lugar del nacimiento de Jesús. Probablemente sea un material que refleje más una teología que la historia. Jesús es de la Galilea. De ahí viene. Es decir, vemos que hay que crear una historia por la cual hay que justificar por qué José y María llegan a Belén. ¿Por qué? Porque había que conectar a la figura de Jesús con la tradición de David. Porque si él es el Mesías, tiene que ser un descendiente de David. Por lo tanto, tiene que nacer en la zona de Belén. Pero más allá de ese punto, cuando el texto nos habla, Marcos, que es el más antiguo de los evangelios, escrito entre el 60 y 70, él sabe que Jesús, ¿de dónde viene? De la Galilea. Viene para encontrarse con Juan. ¿Cómo sabe de Juan de la Galilea? Significa que el nombre Juan se transformó en muy popular. Y nos recuerda algo que vimos en la dinámica con Josefo. Él estaba en Jerusalén y oyó sobre varios. Él está en Nazaret y oye sobre un carismático que es Juan. Y en el momento en que salía del agua, Jesús vio que el cielo sabía que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Ahora, todo este tema es un tema también muy problemático. Ya no fue descrito. Lo que muestra una jerarquía. Él es el que lo bautiza a Jesús. Pero habíamos visto que el bautismo era realmente como alternativa de confesión de los pecados. ¿Acaso significa que Jesús había pecado? Es un tema que se había transformado en muy problemático. Ya en la antigüedad, ¿cuál es la relación entre Jesús y Juan el Bautista? Desde una perspectiva cristológica. Y vi una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, a quien he elegido. Escena eternizada en la historia del arte. Y después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto, otro más en el desierto. Allí vivió durante 40 días entre las fieras y fue puesto a prueba por Satanás y los ángeles de Satanás. Es decir, que ahora el desierto sirve también como un lugar de prueba, donde tiene que enfrentarse al Satán. Y obviamente, él va a salir triunfante. Y entonces en Mateo 4 nos dice, y luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo le pusiera a prueba. Vemos que la tradición de Mateo conoce la tradición de Marcos, pero aparecen elementos nuevos. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. ¿Quién más? Estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Moisés. Se acercó el diablo a Jesús para ponerle a prueba y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de Dios. Como ven, hay una tradición sobre Jesús, que puede haber vivido algún tipo de experiencia en el desierto. Y acá la gran pregunta, no voy a desarrollar en detalle, pero voy a dar mi conclusión. Es en qué lugar sucede todo esto. Ya vemos discusiones en el mundo antiguo si el lugar de actividad central de Juan el Bautista era la ribera occidental del Jordán, que es el lado del territorio de Israel, o en la ribera oriental, que es el actual Jordán. Si algunos de ustedes fueron a la tierra de Israel y se quisieron bautizar, algunos lo hicieron, fueron a la casa del Yahud, ¿no? Bueno, ese es el lugar preferido para el ministerio de turismo de Israel. Pero
Pero probablemente, no soy el único, como dice, el lugar histórico donde activó Juan el Bautista es del otro lado, Guadalajara. Nosotros ya conocemos tradiciones bizantinas del siglo IV que saben que es ahí donde él estuvo actuando. Hay restos, por ejemplo, de monasterios que muestran que ya había una tradición en el Imperio Antiguo que ese era el lugar de actividad de Juan. Eso diferencia hay de este lado y del otro lado. No, que eso es muy importante, porque eso muestra otro elemento. Solamente voy a decir algo y salimos al café. Y es, ¿por qué es importante que Juan el Bautista, porque es importante que Juan el Bautista esté activando la parte este del Jordán? Porque de ahí vino también el pueblo de Israel, seguramente. El lugar de origen, antes de entrar a la tierra de Israel, es la parte oriental. Significa que la parte oriental es el punto cero de comienzo. Estamos frente a un movimiento que dice, toda esta realidad ya no es lo que Dios quería. Empecemos de nuevo. ¿Cómo empezamos de nuevo? Yendo al lado oriental. Y otro punto para tener en cuenta. La tradición evangélica asocia la figura de Juan el Bautista con Elías. Hasta tal punto que en Juan capítulo 1, cuando envían unos sabios de Jerusalén a preguntarle quién era, le preguntan si él es Elías, y él dice no lo soy. Pero más allá de lo que él responde, vemos que hay elementos que recuerdan mucho el elemento. Él está vestido como un hombre solitario, siempre está solo, primitivo. Así estaba vestido también Elías. Un punto que para mí es un argumento fundamental. Según el libro de 2 Reyes, antes de morir, Elías sale con su discípulo Eliseo de Jericó en camino hacia el este, hacia el Jordán. Y cuando llegan al Jordán, él tira su mano, Elías, y se abren las aguas. Ven otra vez lo mismo que vimos antes, ¿no? Se abren las aguas. Cuando cruzan del otro lado, ¿qué sucede? Él sube al cielo en un carro de fuego. Significa el último lugar en la tierra donde estuvo Elías es la ribera oriental del Jordán. Y por lo tanto no es imposible suponer que Juan el Bautista, no sé si, o no podemos decir que se haya creído que era Elías, pero veía su misión escatológica asociada con Elías. Y por lo tanto su mensaje tiene que ser en el último lugar que Elías había estado en la tierra para traer el mensaje de salvación antes de los tiempos escatológicos. Una vez que quiero que presenté cuál es el marco conceptual, cómo el concepto de siervo y cómo el concepto se va desarrollando por aquí. Es ese marco conceptual que nos permite entender los orígenes de la primera guerra mundial. ¿Y por qué encontramos ahora una comunidad en desierto? Porque si en este contexto de lo que nosotros estamos haciendo no resulta muy comprensible, porque alguien va a querer vivir en la mitad del desierto. ¿Qué es lo que está buscando en el desierto? Pero como vemos, la comunidad de muerto, cuando es contextualizada en una realidad de crisis política, social, religiosa, en donde el templo es polémico, vemos, por ejemplo, grupos, en un caso rebeldes, en otros casos piadosos, como vanos, van al desierto. No nos sorprende entonces que ahora va a haber una comunidad que también va a estar en el desierto. Ahora, en la página número 4, hay un texto del documento de Damasco, que es un rollo hermanológico muy importante, en el que se habla, interpretando un texto del profeta Isaías. El texto trata sobre de qué manera Satán, aquí aparece con el nombre de Belial, es un nombre popular en los rollos de los muertos. Para los que lo conocen, los que conocen las escrituras, Belial con R, no con L, aparece solo una vez en el Nuevo Testamento, que es en la segunda carta de los Corintianos de Pablo. Es un nombre muy popular para el Satán. Interpreta el texto de Isaías diciendo de qué manera trata el Satán de hacer caer en la trampa de Israel. Y dice así, al final de la fuente. ¿Sí? Uno. La primera es la fornicación. La segunda, la riqueza. La tercera, la contaminación del templo. ¿Qué significa?
Significa que todo Israel cree, o la mayoría de Israel cree, que el templo es una casa de Dios. Pero según la comunidad, ¿qué es? Es un lugar de impureza. Por tanto, según ellos interpretan, el Satán hace caer a Israel en la trampa de creer que el templo es una casa de pureza, pero en realidad está contaminado. Lo que muestra entonces, como dijimos, es un texto polémico de cómo este grupo o movimiento veía el templo de Jerusalén. Y entonces, como lo dije en alguna de mis presentaciones aquí, no sabemos cuándo, pero algo así como finales del siglo II, comienzo del siglo I, por ahí, hay un momento que los que van a ser los fundadores de este movimiento sectario, aquí sí podemos hablar de un fenómeno, se alejan del mainstream, de la corriente central del judaísmo de esos años, que está centrada en el templo de Jerusalén, y dejan Jerusalén. Este texto sí lo voy a leer, porque es muy importante, página 4, fuente número 2. Un texto fundamental entre los rollos monográficos que se llama Regla de la Comunidad. En hebreo se lo conoce como el Serech HaYahad. Regla, o en hebreo Serech, es un nuevo género literario que no lo conocíamos en Occidente hasta los rollos monográficos. Pero luego encontramos este género literario en la literatura cristiana, que habla de una regla con las normativas de una comunidad, como por ejemplo la regla de San y la columna 8, el texto tenemos como 12 copias en Qumran, la versión más compleja, pero no la más antigua, es la que forma parte de la colección de Santo Benedicto. Dice así: y cuando estos existan como comunidad en Israel, según estas exposiciones, se separarán de en medio de la residencia de los hombres de iniquidad, probablemente una referencia al templo de Jerusalén, para marchar al desierto. Fíjense otra vez, si se tienen que alejarse, ¿qué opción tienen? No ir a otra ciudad, tienen que ir al desierto, para abrir allí el camino de aquel aquí es Yahvé, no es Jesús. Es decir, que los fundadores del movimiento se veían como un cuerpo de ingenieros. Es la función de los ingenieros, cuerpos de ingenieros en el ejército. Son los que van delante de las tropas, son los que van abriendo el camino, los que van, por ejemplo, construyendo puentes, los que van, por ejemplo, desarmando campos de minas, para posibilitar a las tropas que avancen. Significa que ellos se ven como un cuerpo de ingenieros de la salvación. Ellos son los primeros para posibilitar la salvación. Como está escrito, y fíjense que dice: en el desierto preparad el camino de, y en el original aparecen 4 puntos. El original, ¿qué significa? Cuando el escriba de la comunidad llegó a este texto que está citando Isaías, capítulo 40, versículo 3, pero él no está escribiendo un texto sagrado, está escribiendo un documento de la comunidad, para no profanar el nombre de Dios. En vez de escribir el pentagrama con las 4 letras del nombre sagrado de Yahvé, ¿qué hace? Escribe 4 puntos. Así aparece en el original. Mira acá, damos un PowerPoint, te muestro en el manuscrito, se ven 4 puntos. Por ejemplo, lo que conocen hoy el mundo judío moderno, cuando un ortodoxo cita un texto que aparece el nombre de Yahvé, que dice Elohim, Hashem, ¿sí? O cuando, digamos, ni sabemos cómo se pronuncia el nombre de Yahvé, pero no quieren profanar el nombre de Dios. Es una práctica muy. Y fíjense que esta es la misma cita que aparece asociado a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan cómo aparecía en el texto de Juan el Bautista? Una voz que clama en el desierto. ¿Se acuerdan? Ven que acá la palabra es una voz que clama, desapareció. Solamente dice en el desierto. Significa que es una manera indirecta de probar que los qumranitas, la manera en que leían Isaías, ese versículo 3, es como la tradición masorética nos enseña a leer. Una voz que clama, puntos en el desierto. Como la palabra es una voz que clama, eso no les interesa, les interesaba a Juan el Bautista, porque la voz que clama es eso. Eso es lo que les interesa en el desierto, porque ¿dónde se fueron ellos? Al desierto. Entonces el desierto es el lugar de salvación, es de donde van a ser la salvación. En el desierto. Ahora, después hay un texto largo, no lo voy a leer, solo lo voy a leer antes de entregarme el seminario. Que es Ezequiel 47. Lo voy a comentar muy rápido, obviamente. Ezequiel 47 pertenece a la sección del libro de Ezequiel, capítulo 40, que es una sección en donde el profeta del siglo
vean de sus ojos que ya está construido el templo de Jerusalén. Él está en el exilio, todavía no se construyó. El templo se va a reconstruir en el 516. Es el primer verso, siglo sexto. Todavía no fue construido. Pero ella lo ve en su imaginación. Y al final de esos capítulos, el capítulo 47, él ve una visión. Y lo que ve es lo siguiente: que debajo del altar que está en el templo de Jerusalén sale una corriente de agua. La corriente de agua fluye hacia el este. Esa es la realidad hidrológica de Israel, es así. Jerusalén está sobre la cadena de montaña en el centro del país, y las aguas caen hacia el este, porque ¿a dónde van a terminar? En el Jordán o en el Mar Muerto. Entonces él empieza a seguir esa corriente, y a medida que va avanzando, el agua le sube. Hasta que llega un momento que ya no puede avanzar. ¿Y qué es lo que él ve? Ahora si den la vuelta a página 5, versículo 6. El que lo guía a él en el camino es el ángel. Y entonces me dijo: fíjate bien en lo que has visto. El ángel le dice a él en la visión: fíjate en lo que has visto. Y después me hizo volver por la orilla del río y vi que en las dos orillas había muchos árboles. Y entonces me dijo: esta agua corre hacia la región oriental y llega hasta la cuenca del Jordán, donde se embocará en el mar. Cuando llega ya el agua del mar se volverá dulce. En cualquier parte donde llegue esta corriente podrán vivir animales de todas clases y muchísimos peces, porque el agua de este río convertirá el agua amarga en agua dulce y habrá todo un género de vida. La realidad de Israel, el mar muerto, se lo llama así porque es un mar muerto. Es decir, no hay vida. Ahora, Ezequiel no nació en Babilonia, nació en la tierra de Israel. Él conoce la geografía. Por lo tanto, él está pensando en otra cosa. Él está pensando que el agua que van a estar haciendo, utilizo la imagen que la conocemos, por ejemplo, de la iconografía, del lugar sagrado van a hacer un agua, que es un agua de vida. Y ese agua de vida va a vivificar toda la zona del desierto, hasta el punto que hay árboles a ambos lados de la ribera. Y el mar muerto se transforma en un lugar de vida. Es decir, que él imagina, Ezequiel, que el lugar de salvación va a ser donde el desierto. Significa que por eso podemos entender que la elección de los congrenistas del lugar no es casual. En Israel hay muchos desiertos. ¿Por qué no fueron hacia el sur? ¿Por qué van hacia ahí? Porque ahí va a empezar todo de nuevo. Es lo que dije sobre Juan el Bautista. Significa que estamos frente a un mismo universo religioso. La zona del norte del Mar Muerto se transforma en un lugar crucial para la salvación. Que según la tradición es también el lugar en donde, por lo menos según los evangelios, fue bautizado Jesús, que para los cristianos es el Salvador. La casualidad que todo sucede en esa zona, en la zona norte del Mar Muerto, donde está también Qumran. Entonces, para ir terminando, la última es, ahora ya que empezaron a entender no solamente sobre el concepto del desierto, como el concepto de desierto va creciendo y se va enriqueciendo con nuevas ideas, ya asociándolo con el concepto de salvación, como el nuevo origen en la historia del hombre. Entonces ahora podemos entender qué hace ahora una comunidad en esa zona, donde están los edificios de Qumran. Ahora, por supuesto que con el tiempo que tengo lo puedo desarrollar esto. En un futuro viaje, si se hace nuestro proyecto, podemos llegar a pensar en hacer algo más en este sentido. Pero para eso tienen que ofrecerme otro método. Sí, yo no le vuelvo con el profesor. Entonces, lo que quiero aquí es lo siguiente. Cuando hablamos nosotros de la comunidad del Mar Muerto, siempre hay una gran pregunta: ¿quiénes fueron los impulsores? Una pregunta que nos acompaña en la historia de la discriminación hasta ahora. Pero una fuente crucial, todavía hoy en día, después de tantos años de investigación, sigue siendo un testimonio muy breve que aparece en una obra monumental del gran geógrafo romano Plinio el Viejo. Se llama Plinio el Viejo porque si dice Plinio está Plinio el Joven, que era un sobrino. Por eso hay que decir Plinio el Viejo. Era un geógrafo, escribió una obra monumental que se llama Historia Natural, Historia Naturalis. Fue también
jefe comandante de la flota romana. Y él muere en el Isparzut, del volcán. Erupción, en la erupción del volcán del Vesubio. Entonces, ¿por qué? Porque quiso acercarse para ver qué pasaba y inhaló, pero casi se murió. ¿Sí? Y él es contemporáneo de Josefo. Y en una fuente muy importante, habla de la zona del Mar Muerto. Y fíjense lo que dice, página 5, fuente 1. Al oeste del Mar Muerto se encuentran los esenios. Es un pueblo único en su género y identidad de todo el mundo, más que cualquier otro, sin mujer alguna, y habiendo renunciado enteramente al amor. En realidad el texto literalmente dice sin mujer y sin dinero, no teniendo más compañía que las palmeras. Como ven, era bastante aburrido. Yo voy a agregar sin mujer, sin dinero y sin internet. Ahora, entonces en la fuente habla del norte, habla del Mar Muerto, y después de eso, ¿qué dice? No traje toda la cita. Debajo, y el término que utiliza en latín, el texto es en latín, es muy famoso, de los esenios, estaba la ciudad de Engedi, que son el inferior a Jerusalén en su fertilidad y en palmerares. Aquí probablemente la fuente que él utiliza, muy probablemente nunca estuvo en la tierra de Israel, pero utiliza una fuente que se confunde con Jericó. Hay palmeras en Jerusalén, pero hay palmeras en Jericó. ¿Sí? Y desde allí se llega a la fortaleza de Masada situada sobre un roquetal. Es una fuente importantísima porque él habló de los esenios. Dice, debajo, probablemente, en este caso, la idea es al sur de, está en Engedi, y debajo está Masada. En la realidad geográfica de Israel así es. Está en Engedi y está Masada. Significa que cuando él habló de los esenios, siguiendo la descripción, significa que estaban al norte de Engedi. Está el cual donde está Qumran. No hay nada parecido a Qumran en toda la cuenca del Mar Muerto. Es el lugar más investigado en la historia de la arqueología de Israel. Todos quieren buscar rollos. Por lo tanto, sabemos muy bien qué hay y qué no hay. No hay otros edificios como el complejo. Y dado que el texto supone que era una comunidad, el lugar que suponemos que él hace referencia es a los esenios que vivían al norte de Engedi, probablemente son los qumranitas. Y aquí la cuestión es, ¿qué sabemos sobre los esenios? Eso es un seminario, no puedo decirlo. Claro, pero sabemos bastante gracias a las pocas fuentes que tenemos, especialmente Josefo. Lo que los investigadores sí han visto a lo largo de los años, que muchos de los materiales que Josefo menciona sobre los esenios, encontramos paralelos en los rollos de Mormón. Lo que sería una buena argumentación para decir que probablemente la comunidad tuvo que ver de alguna manera con los esenios. Ahora, pasemos a la página número 6. Yo les traje una imagen de cómo se puede interpretar la arqueología del Qumran. Es un tema muy complejo. Puede entender que distintos investigadores lo interpretan de distinta manera. Crean que el lugar funcionó con distintos objetivos, pero la mayoría de los investigadores creen que en ese lugar vivió una comunidad religiosa. La mayoría de los investigadores, incluyendo quienes hablan, creemos que ahí vivió una comunidad probablemente de esenios o vinculados o relacionados con los esenios que conocemos en las fuentes literarias. El que lo excavó fue en los años 50 el gran arqueólogo Roland Debo, que era el director de la Escuela Bíblica Francesa de Arqueología, de École Biblique, que existe hasta hoy en día, y excava entre 1951 y 1956. Y fíjense, cuando la primera exhibición que hice en mi vida, la instalé en 1997, que fue lo que me permitió también recibir el nombramiento permanente como curador y director. Fue en el marco del congreso más grande de la historia sobre los rollos noruegos, en celebración del 50º aniversario de los rollos, en 1997, que se llevó a cabo en el Museo de Israel. Yo era joven, tenía ahí unos 36, 37 años, y realmente tenían todos los grandes nombres del mundo, y yo presentando una exhibición sobre un tema tan complejo. Y esa exhibición utilicé 3 tipos de materiales: las fuentes clásicas que hablaban de los esenios,
los rollos del Mar Muerto y la teología de Qumran, tratando de combinar los materiales. Pero en este caso tuve el mejor libretista, Josefo. Porque Josefo, cuando habla de los esenios, en Guerra, en el libro 2, en el capítulo 8, parágrafo 5, él describe el día de los esenios. Como yo quería presentar un día en Qumran, yo tenía el mejor libretista, que era Josefo. Y Josefo dice así, ¿sí? Fuente número 3 de página 6. Su piedad religiosa solo caracteres particulares. Nunca pronuncian una sola palabra profana antes de salir el sol. Dirigen el sol oraciones tradicionales como si les suplicara que aparezca. Por ejemplo, esa fuente de Enrique no la trajiste. Te hubiera venido genial. Es decir, Josefo dice lo siguiente, él no habla de Qumran. No habla de Qumran. Él habla de los esenios. De la misma manera que Filón de Alejandría, el gran filósofo judío, dice que viven los esenios en aldeas y ciudades de Judea. Lo dicen. Normalmente solamente lo sabemos de. Pero por un momento imaginemos que eran esenios. El sol nace ¿en dónde? En el este. Significa que los que estaban en Qumran, a la mañana lo primero que hacían es dirigir sus oraciones hacia el sol. Significa que le daban la espalda a Jerusalén. Significa que ellos, según entendemos Josefo, ellos practicaban precisamente lo contrario de lo que hacen los judíos de la antigüedad. Cuando se reza hacia Jerusalén. Como conocemos la práctica desde el libro de Daniel. Esa es la práctica, desde entonces hasta ahora, ¿no? Por eso cuando rezamos, ¿hacia dónde rezamos? Se rezan hacia Oriente, pero si estuviéramos en el Japón, tiene que ser hacia Occidente. Es decir, pues la dirección es hacia Jerusalén. Pero aquí significa, conocemos el body language, el lenguaje del cuerpo. Si yo rezo hacia el sol, estoy dando la espalda a Jerusalén. Significa que el cuerpo, la manera en que yo rezo, muestra la oposición hacia Jerusalén. Eso va bien con la polémica que encontramos en los musulmanes. Por lo tanto, llegó a la conclusión. Él vivió una comunidad. Y por lo tanto tenían espacios comunitarios. De la misma manera que ayer, cuando celebramos la cena de Shabbat, comimos todos juntos. Para eso necesitamos una sala más grande, ¿no? Entonces, él cree que esa era la función. Y esto va muy bien cuando entendemos las palabras de Josefo como si estuviera describiendo con gran persona que él no habla. ¿Por qué? Porque fíjense alrededor de Hazel y Hall, ¿qué ven alrededor? Muchas albercas rituales. Significa que antes de entrar a esa sala, ¿qué tienen que hacer? La gente se tenía que purificar. Significa que Josefo supone que es un lugar donde hay albercas rituales. Es exactamente lo que encontramos las albercas, y como ves, van a comer, tiene que haber más que una. Entonces, una vez que ya están puros, pueden entrar a la sala. ¿Qué sucede? Pueden muerto. Después de esta purificación, se congregan en una sala particular donde no puede entrar ninguna persona profana. Y ellos mismos pueden penetrar en ese comedor sin estar puros, como si fuera un recinto sagrado. Si Josefo nos dice que ellos tienen que entrar en un estado de total pureza ritual, por eso presupone la existencia de albercas. Se sientan sin hacer ruido y el panadero sirve a cada uno un pan y cocinó un plato con una sola comida. ¿Cómo se está mintiendo? ¿Qué pero no es un Dios que guarda silencio? El sacerdote pronuncia una oración antes de comer, que sería que el amor para nosotros es la oración antes del pan. Y nadie puede probar bocado antes de que haya concluido la oración. Después de la comida, el sacerdote repite el rezo, que es el catamazón, es decir, al final. Es decir, la oración que se dice después de comer. Todos dan gracias a Dios, dispensador del alimento que se vivió al principio y al final de la comida. Y esta práctica de comer juntos parece haber sido una práctica muy característica de este tipo de grupo. Porque también en los rollos del Mar Muerto también se habla que una comunidad come todos juntos. Fuente 5. La regla de la comunidad, columna sexta, dice: comerán juntos, juntos bendicerán y juntos tomarán consejo. Significa que el texto mismo habla de una comunidad. Y lo que encontró Devaux es un lugar que sirvió para una comunidad y no para una familia o familias. Y Filón de Alejandría, el gran filósofo
judíos, fines del siglo I, antes de nuestra era, comienzo de nuestra era, dice: vieron juntos a organizados entiazos, asociaciones de camaradas, que era un tipo de asociación en el mundo greco-romano, compartiendo una mesa común. Significa, tanto Josefo como los rollos de los muertos, como Filón, coinciden en que una característica de la comunidad era la vivencia en comunidad. Fue exactamente lo que hicimos ayer a la noche. Significa que en realidad, como ven, hay una continuación en la historia, que nos cuenta en una narración histórica, que parte de la vivencia comunitaria es también comer juntos. Y en ese momento es cuando se solidifica la relación entre personas. Así que podemos decir que hasta hay un eco de la comunidad de Qumran en Quito. Por último, solo para terminar, lo fascinante es que nosotros trabajamos con textos, hablamos de fuentes y tenemos restos de los edificios que vivieron estos hombres. Pero en Qumran tenemos el cementerio antiguo más grande conocido en la tierra de Israel. Conocemos más de 1.300 tumbas. Pero, más allá de las excavaciones casuales que hizo Debo, desde que Israel controla el área de Qumran, por ley del Estado de Israel, no se puede excavar en cementerios. Significa, lo que sabemos es lo que se excavó, pero desde entonces no hay excavaciones. Hubo por ahí a veces lugares que excavaron y no sabían que era parte del cementerio. Pero nadie puede, exprofeso, excavar en un cementerio. Está prohibido por ley del Estado. Y lo que ven aquí, en lo que yo les mostré, que hay un enorme cementerio. Esta parte es el cementerio central. Ven los puntitos negros, es el cementerio central. Y las tumbas en Qumran son diferentes a las tumbas que conocemos en otras partes de Jerusalén. Lo que caracterizaba el enterramiento de Jerusalén eran las tumbas familiares. En Qumran son tumbas individuales. Casi no se encuentran objetos. ¿Sí? No es como las tumbas que tenemos acá en la zona andina, que tienen los museos. No tienen casi objetos. Son tumbas individuales. Están orientadas norte-sur. Y el rostro mira hacia el norte. Probablemente es donde esperaban que viniera la salvación. Cada tumba está señalada con un montículo de piedras, como ven en el croquis, acá en forma de L. El cuerpo está apoyado en forma de cúbico dorsal, es decir, sobre la espalda. Es individual. Y para terminar, ¿qué significa que fue individual? Eso puede ser un argumento también para aquellos que creen que en Qumran era una comunidad sectaria. Es que esa gente había dejado detrás a su familia. No sabemos, y no hay tiempo para desarrollar, si no se casaban o si se casaban. En Qumran, en los rollos nunca se habla de este prohibido casarse. Pero muy probablemente cuando se vivían en Qumran, los que vivían en Qumran, que no sabemos de dónde venían y por cuánto tiempo, ahí no había mujeres. La presencia de tumbas son muy escasas en Qumran, a diferencia de cualquier otro cementerio en la tierra de Israel, lo que muestra que algo diferente pasaba en Qumran. ¿Y eso por qué? Muy probablemente porque estos hombres querían dedicarse a Dios, entregarse a una vida espiritual. Como pasa con profesionales que tienen que decidir entre una profesión o tener familia. Lo mismo sucede en esa época. Y por eso no es casualidad que Jesús no tiene familia, Pablo no tiene familia, Juan el Bautista no tiene familia. Es decir, lo que acompaña a Jesús, sus seguidores, es la familia de Jesús. Pero no vienen con sus familias. Lo que prueba entonces que estamos frente a una nueva manera de entender la relación con Dios, en donde los hombres dejan la comunidad, dejan a sus familias y se entregan totalmente a Dios. Y en este caso, para terminar, también es una nueva función del desierto. Y los desiertos son entendidos como un lugar de transformación espiritual, para poder encontrar una nueva manera de entregarse a Dios. Y por eso no es casualidad que siglos después, el comienzo de la institución monacal en Egipto, entre el siglo III y el siglo IV, precisamente encontramos a los monjes, los eremitas, que se aíslan de la civilización para entregarse a la vida divina. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.